En videos pasados les enseñé cómo compramos un nuevo televisor muchísimo más grande y ahora no tenemos mueble para él, así que empezamos a hacerlo nosotros mismos y en este video vamos a continuar en eso. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Disculpen si me escuchan un poquito congestionada, es que sí he estado un poquito malita de gripe. Pero bueno, aquí estoy dándola todo. Aquí Adrián David, como pueden ver, sigue con la estructura del mueble. Y lo que está haciendo es atornillando la parte de atrás, las tapas, que yo les dije en el video pasado que faltaban. Y este lateral también faltaba. Así que aquí lo está uniendo con tornillos y clavos. Para las nuevas personas que estén viendo estos videos, este es el diseño que queremos hacer para nuestro televisor. Pero bueno, lo estamos haciendo todos nosotros mismos. Este diseño yo lo realicé en la aplicación Home by Me. Es una página web en internet donde ustedes colocan las medidas de su hogar y las medidas de los muebles y así tienen una vista general de cómo va a quedar todo. Nosotros principalmente queríamos dejar el espacio para que esa puerta pueda abrir muy bien. Así está el mueble del televisor ahí, así que tomamos todas esas medidas en cuenta. Y es por eso que este mueble que él está haciendo tiene 1,80 de largo. Aquí está haciendo la primera prueba. Bueno, ya he hecho muchísimas pruebas, pero aquí lo está presentando para ver cómo se ve de ancho, de largo, de alto, con todas las piezas que le ha colocado. Como pueden ver, aquí todavía falta la tapa izquierda, pero bueno, la verdad es que ya se está viendo muy bien. Después de presentar el mueble, se puso a colocar la puerta que faltaba. Y bueno, es con estas hebillas, con tornillo, para que puedan abrir y cerrar fácilmente. Al día siguiente. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El video del día de hoy vamos a realizar unas compras para poder seguir con el mueble del televisor. Así que bueno, vengan y les enseño. Me puse el tocito de Temu. Miren qué lindo es. Mucho más tarde. Fuimos a un sitio donde venden todas las cosas de carpintería a comprar los materiales que necesitamos para hacer el mueble. Porque sí, señores, decidimos que lo vamos a forrar con melamina. Así que bueno, aquí estábamos esperando que nos retiraran los materiales, la melamina, el canto, la pega de zapato, todo lo que se necesita para forrar el mueble. Y Adrián estaba viendo algunas cosas. Mucho más tarde, ese mismo día, fuimos aquí a este centro comercial donde está Mango Bajito, Daca y está Ratán, un supermercado. Otro exacto más. Ha comprado 5 exactos esta semana. De la pulidora, 120. Al entrar al supermercado, lo primero es el área como de ferretería. Y bueno, Adrián David siempre tiene que pasar horas viendo todas estas cosas. Y yo aquí aburrida. Pero bueno, después nos fuimos a la charcutería y él estaba ahí pidiendo todas las cosas, que si jamón, queso. Y yo aquí distraída sentada. Después de eso seguimos comprando todo lo que necesitamos, las carnes, los pollos. Nos fuimos a la carnicería del mismo supermercado. Y aquí, como pueden ver, ya Adrián David estaba pagando. Este muchacho muy amable nos ayudó con las bolsas y a llevar las compras al carro. Y bueno, obviamente le dimos su propina. Miren, yo aquí estaba muy distraída grabando y no me di cuenta que una señora me estaba pitando porque yo estaba en el medio. Estaba tan distraída grabando que yo así como que, bueno, ¿y para qué me pita esta? Ah, bueno, pase. Ahí ve que ya está pasando. Y bueno, gracias a Dios no me atropellaron. Miren, acabamos de salir de Mango Bajito y los cojines volaron, los de $2. Así que bueno, lo intenté, pero no hay. Me dijeron que venga la semana que viene a ver si llega. Les aviso. Después de ahí nos fuimos al Sambil porque Adrián David tenía que venir a comprar las entradas del preestreno de Deadpool. Deadpool, no sé cómo se pronuncia, disculpen. Pero bueno, esa película que él está loco por ver, él es fanático.
y compró la entrada una semana antes del estreno. Es más, compró para el preestreno. La película se estrena el 25 de julio y él compró para nosotros ir a verla el 24. Miren, acabamos de llegar y miren el desastre que hay. Tengo que acomodar todo esto, medio organicé. Guardé fue la proteína, los quesos, los jamones, todas esas cosas los guardé. Y dejé aquí esto para organizarlo con más calma porque llegué con muchísimo calor de la calle. Bueno, aquí está jabón azul, pasta dental, papel toalé, toallín, suavizante. Este es limpiador de poceta, un cúter, una mayonesa, una mostaza, un ace. Este salvo me encanta para lavar y limpiar. Una mantequilla de maní, Oreo, huevos, salsa pizza, boloñesa, salsa de tomate, vinagre, aceites, harinas, otro envase de esto porque ya había comprado dos y entonces quiero otro como que el queso amarillo, el blanco, ¿saben? Y el jamón. Aquí pastas, arroz, avena, harina pan pero de las semillas nutritivas. Esto es papelón así granulado, papa, las papitas estas, las pequeñas que me encantan, cebolla, limones, plátanos, ¿esto qué? Maíz, maicina, auyama, maíz, champiñones, leche, una mantequilla, harina pan, fli. Ay, miren este fli, trae muchísimo más y es de bolsa, no es de caja como los otros, sino es de bolsa, trae 400 gramos. Ay, por Dios. Y galletas Charmy que ya Adrián ha comido. Eso fue todo. Y bueno, aparte de eso, la proteína y los quesos que ya guardé. Y bueno, todo eso, ¿cuánto creen que fue? Pero bueno, ahora voy a organizar todo eso. Miren el poco de bolsas que las tengo ahí, que las tengo que doblar. Y de este lado hay más cosas. Después se las enseño. Primero vamos a organizar esto. Y bueno, en videos pasados yo les enseñé cómo tenía esta despensa, que la habíamos desocupado con los nuevos envases, así que tenía el espacio para organizar todo esto cómodamente. Aquí en esta despensa fue que se me complicó un poquito, pero bueno, ahí lo logré y entró todo, gracias a Dios. Los vegetales esta vez no los lavé porque vi un video de una blogger que supuestamente cuando uno los lava, duran menos en la nevera. Y sí sentí que hay unas cosas que se me dañaron o casi se me dañaron. Los tomates enseguida como que me pusieron punticos negros. Es que nosotros somos dos personas. Entonces esta vez no lavé los vegetales, los ingresé así tal cual. Y voy a ir lavando conforme vaya utilizando en las comidas. Lo bueno es que ellos no estaban ni llenos de tierra ni nada por el estilo. Pero ya sí sé que cada vez que vaya a cocinar tengo que ir lavando cada cosa. Y por este lado, miren el desastre. Estas son las cosas que compramos. Unos audífonos para mí que me hacían falta. Son unos P9. Miren, pero se escucha súper bien. Me gustó. En Ilawi los compré. Y estaba súper buen precio. Ya les voy a decir el precio. Costaron $15. Me gustó, yo que no tenía audífonos. Y me la paso editando. Así que bueno, estos me van a ayudar a la hora de editar. Miren, unos modes para mí. Unas toallitas diarias. El jabón que yo utilizo para bañarme. Unas bandas depilatorias. Esto fue en Farmatodo. No les grabé, pero sí fui a Farmatodo. Tintes para mí. Miren, tengo como 2 años. 2 años y medio, 3 años que no me pinto el cabello. Me lo voy a echar este tinte para mi cumpleaños. Yo cumplo años el 10 de agosto. Y bueno, dice que es castaño natural. Y bueno, para que ustedes saben, estar bonito ese día. Un baño de crema porque el que tengo ya le queda poquitico de este. Un champú porque mi champú es este mismo y le queda poquito también. Una pintura de uñas semipermanente porque ustedes saben que yo misma me pinto las uñas. Y bueno, ya me hacía falta este color. Un delineador líquido negro. Este me encantó, de Clean Color. Unas toallitas de bebé, unas toallitas desmaquillantes, unas curitas.
Esto para nosotros que vivimos en proyectos no nos puede faltar. Un tirro de papel y este así. Y estas cositas las compró Adrián David para mi cumpleaños. Él dice esto como para ponerlo en la mesa. Y unos globos para mi cumpleaños. Ah, y esto es un dominó que estaba en Ilawi. Ay, no me acuerdo el precio. Y ya se lo quité. Pero bueno, estaba muy buen precio también. Esas fueron las compras por este lado. Al día siguiente. Miren, Adrián va a empezar a hacer la base del televisor. Miren, eso va detrás del televisor. Esta es como quien dice la estructura. Y encima de eso van estos paneles de PVC, sí. Y encima de esos paneles vamos a colocar algo que es que le va a hacer la magia. Así que bueno, les enseño. La verdad es que yo siempre veía en Pinterest, señores, fotos de muebles de televisores con estos paneles atrás del televisor y yo decía, ay, qué bello, qué hermoso, pero eso debe costar un dineral mandarlo a hacer. Jamás se me ocurrió que lo podíamos hacer nosotros mismos hasta que Adrián Billy me dijo, no, pero eso no es tan difícil porque ve, él se puso a buscar y él dice, yo puedo hacer la estructura y nosotros hacemos la parte de arriba, que no sé qué más. Y yo, ay, bueno, es verdad, vamos a hacerlo entonces. Y bueno, aquí estamos, señores. Aquí estamos yo grabando y él haciendo todo. No, obviamente las cosas así de construcción las hace él y la parte de diseño soy yo. Como pueden ver, yo hice el plano, yo estoy ahí apoyándolo, yo a cada rato le llevaba su comidita para que comiera, sus botanitas para que el hombre siguiera con ánimo trabajando. Y bueno, ya que tiene la estructura de madera abajo lista, se puso a hacer la estructura de PVC que va arriba de esa. Y como pueden ver está un poco sucia, así que primero la limpió para poder pegar bien lo que va a colocar ahí. Ya que si está sucio no se va a adherir bien. She calls me day and night. I'm sorry girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Se ve sencillo en video, pero de verdad que es un trabajón. Si ustedes van a hacer esto, consideren que sí se van a ahorrar dinero, pero también van a pasar mucho tiempo en esto. A nosotros porque nos gusta, nos distrae. A Adrián le gusta hacer estas cosas, él se distrae y chévere, lo hacemos. Pero si ustedes son que no les gustan mucho las manualidades y creen que esto es rápido, no, señores. Esto de verdad que llevamos varios días haciendo esto, pero bueno, es algo para que quede bien, para que perdure en el tiempo y para que nos encante y nos guste cada vez que estemos aquí en la sala y veamos la televisión. Every time you wake up feeling worse and then you check the time. Bueno, como pueden ver aquí ya terminó la estructura de PVC. Así que ahora va a juntar esta estructura de PVC con la estructura de madera que hizo en un principio. Ahí colocó una encima de otra y las está atornillando. Eso va a hacer que se vea una profundidad, ya que debajo de este panel que él está haciendo queremos colocar las luces de colores. Primero van las luces de colores, luego este panel que él está atornillando y de último el televisor. Y así se ven como que las profundidades y es que se ve espectacular. Si están pensando, oye, pero van a dejar eso así todo blanco, así como manchado. No, señores, esto lo vamos a forrar, lo vamos a cubrir, todavía no sabemos con qué, pero bueno, no se preocupen que yo les voy a enseñar todo. Recuerden que vamos paso a paso y bueno, lo importante es que ya tiene la estructura lista. It's never what it feels like. Mucho más tarde. Más tarde ese día hicimos estas ricas arepas de diablito que amo. Y bueno, en un video pasado yo les enseñé cómo las estábamos comiendo y me dijeron que por qué no les enseñé a hacerlas. Así que bueno, aquí estamos. Las arepas es una comida típica venezolana que es demasiado deliciosa. Sobre todo cuando la hacemos de esta forma que no es tan fitness. Vamos a hacer arepas fritas, señores. Esto no es algo que comemos todos los días, es de vez en cuando que nos damos este gustico que amamos. Y bueno, como pueden ver, Adrián David empezó echándole sal al agua y después de eso la harina pan. Y empezó a amasar todo eso muy bien. There's not much to do
when all I can is thinking about you not doing well. Después de pasar rato amasando y sientas tu masa perfecta, así suavecita, pero que no se cuartee, esté súper suave la masa, ya está lista para hacerle la forma. La verdad es que Adrián David hace su forma de una manera muy particular. Yo suelo hacer una bolita y después esa bolita la aplasto. Él no. ¿Vieron cómo la hizo? Él como que le hace así con la mano de una vez. Pero bueno, cada quien tiene su técnica, ninguna está mal. Y la arepa frita tiene que tener el huequito en el centro, porque si no, no es arepa frita, señor. Esto es algo muy venezolano. Así que bueno, ya lista la forma, la agrega a freír. Y miren cómo queda esto tan espectacular. Ahí la dejamos bastante rato. El truco es dejarla freír a fuego mínimo por bastante rato y ustedes van a ver lo crujiente y delicioso que va a quedar eso. Mientras vamos a preparar nuestro diablito, que el truco está en echarle un poquito de mostaza, la cual no nos quedaba mucho. Después compramos, pero no lo habíamos echado en el pote. Y mayonesa. A mí en lo particular no me gusta muchísimo la mayonesa, así que por eso Adrián David agrega muchísimo más salsa de tomate que mayonesa. Pero eso es entre gustos y colores. Si a usted le gusta mucho la mayonesa, usted le echa más mayonesa y así tal cual. A mí me gusta con muchísimo más salsa de tomate. Y bueno, aquí está el protagonista, el diablito. Sin diablito, no, jamás van a poder hacer la arepa de diablito. Miren, que ahí dice con qué se come. Se come con arepa, con galleta, con lo que sea. Miren, y ahora este delicioso diablito, ustedes lo van a agregar a esta salsa. Y como pueden ver, esta comida no es nada, ¡ay! La gran receta, no, es súper fácil, señores. Miren, ve, se junta así tal cual, y listo. Tienen su salsa con diablito deliciosa, espectacular, para comérsela con sus arepitas fritas. Tienen que ser fritas para que queden bien las arepas con diablito. Y bueno, ya una vez tenemos lista nuestra primera arepa, vamos a abrirla. Miren lo crujiente que está esto, señor. Es que no, en video no se aprecia, lo deliciosa que quedó. Pero bueno, la abrimos muy bien y vamos a agregarle el diablito, claro que sí. Miren, con este cuchillo perfecto. Y esta masita que queda pegada del cuchillo, esto no se pierde, señores. Esto es muy de venezolano, hacer esto en el plato. Y esa masita nosotros también no la comemos, no se preocupen que aquí nada se pierde. Y bueno, miren lo delicioso de Adrián David agregando el diablito. Dios. Ay, no estoy editando esto y me dio hambre. Quiero ahora hacer arepa con diablito otra vez. Pero bueno, tranquilos, ya les dije que no lo hacemos siempre. Quiero que delicioso, de verdad que sí. Y miren, si la hacen en su casita, si no son venezolanos, me enseñan, que yo feliz. Me pueden etiquetar en Instagram. Mi Instagram es Sammy Designer, el mismo que YouTube. Y como pueden ver, miren, esta delicia de manjar. Pero bueno, ahora vamos a probarla. Y bueno, señores, si llegaron hasta el final del video, de verdad, muchísimas gracias por ver. Lo aprecio y lo valoro demasiado. El mueble del televisor vamos lento, pero seguro. Y en el próximo video sí les voy a tener muchísimo más avances. Se lo prometo. Y el video va a ser como enfocado al mueble del televisor. La verdad es que este fue un de todito, pero es que sí hemos estado en muchísimas cosas. Pero bueno, me ayudas muchísimo dándole like, comentando y suscribiéndote. Y sin más nada que decir, nos vemos en el siguiente video. Bye. If I can lay down beside you.